Buenas tardes, bienvenidos a todos. Nos encontramos hoy para dar continuidad al ciclo que venimos realizando mensualmente alrededor de un modo de presentar nuestra escuela a través de entrevistas y lo hemos dado en llamar Mi encuentro con el psicoanálisis. Es un inmenso placer contarles que ya hemos realizado varias entrevistas que las pueden encontrar, están grabadas. Pueden dirigirse a nuestra página web www.discursofreudiano.com y ahí van a encontrar lo que ya es una serie que comenzó con la apertura del ciclo en el cual hemos realizado la entrevista a Olga M. de Santesteban, directora de Discurso Freudiano, Escuela de Psicoanálisis. A continuación ella me hizo la entrevista a mí, Perla Trachtenberg, y después continuamos con la entrevista a Alicia Pagliariani, a Adriana Bewill, y ahora, en esta ocasión, haremos la entrevista a Cristina Solivela de Pérez, que te agradezco mucho que hayas aceptado formar parte de este ciclo. Si te parece, antes de Un empezar con las preguntas, te doy un espacio por si querés hacer algún comentario. Sí, claro. Bueno, un gusto, un agradecimiento sobre todo a vos que has tenido esta idea tan linda, tan hermosa como para poder uno contar algunas cosas a raíz de las preguntas que nos hace llegar. Y por supuesto a la escuela de psicoanálisis, ¿no? Que siempre nos alberga, así como a todos mis compañeros que están acá presentes y tanto tiempo juntos también trabajando. Así que bueno, un gusto, un placer, Perla. Bueno, Así que encantadísima, encantadísima de poder recorrer con vos esta serie de preguntas que, como decís, enmarcan lo que es la historia de trabajo de cada uno de nosotros y lo que es su encuentro con el psicoanálisis. Así que vamos a arrancar con la primera pregunta que a mí me encanta y que es si podrías ubicar el momento en el que te diste cuenta de tu encuentro con el psicoanálisis. bueno, como tuviste la amabilidad de adelantarme un poco, estuve pensando y entonces acerca de las preguntas, lo primero que pensé es que el psicoanálisis es varias cosas, ¿no? Es una disciplina, es una teoría, es una forma de vida en definitiva, ¿no? Desemboca en un estilo de vida. Hemos llevado nuestra neurosis al psicoanálisis y también es una profesión, o sea que es muchas cosas. Entonces estuve pensando que en realidad ubicaría como dos grandes momentos, ¿no? Del encuentro con el psicoanálisis. Em, Quería contar que la primera vez que leo a Freud es en la escuela secundaria, que hoy me acompañan acá algunos amigos. En ese momento, digamos, tuvimos unos profesores maravillosos. Eh, yo leí por primera vez algo de Freud con la profesora de psicología, pero no fue en ese momento algo que me cautivara tanto, sino que lo que más me atraía a mí era la literatura. Y era una escuela donde hubo profesoras maravillosas, ¿no? Como Una Murphy, que nos hacía leer Shakespeare en inglés. Esto lo digo porque van a ver que después tiene como una unión con algunas cosas del psicoanálisis, ¿no? O la profesora de francés, que era Hilda Boer, que fue maravillosa. Yo a veces escucho chicos que me dicen, es aburrido. Digo, la verdad que a nosotros nos encantaba porque nos leía El Principito en francés, no nos hacía repetir como pequeñas frases, sino que nos introducía en la literatura. Había latín, había que leer a Oviedo. Bueno, la cuestión es que yo me inclino por la literatura. Y entonces me voy a inscribir en la carrera en ese momento de letras en filosofía y letras. ¿Qué había que hacer? Había que hacer una materia de cada especialidad. Entonces tenías que hacer, en esa época psicología no tenía una facultad aparte. Entonces hacía sociología, antropología, letras, filosofía. Bueno, cuando llego a psicología es ahí donde verdaderamente, miren qué loco, ¿no? Porque era el texto de la metapsicología, que no es un texto tan fácil.
pero yo lo evoco como maravilloso, porque me acuerdo que me pareció brillante que alguien descubriera que un mismo elemento podía estar inscripto en dos lugares diferentes. Y lo que en un lugar podía ser algo como el orden, la limpieza, etcétera, etcétera, y la prolijidad, en otro lugar estuviera inscripto bajo la forma del desorden, la suciedad, la desprolijidad. No sé, algo me capturó. Además, ahí leímos también las pulsiones y sus destinos, leímos el inconsciente, o sea, bueno, de tal modo que cuando yo termino ese ciclo, tomo la decisión por psicología. Así que hago en la UBA psicología y lo que quería también comentar es que nunca pensé que la facultad iba a ser psicoanalista, porque quedaba bastante claro que, bueno, había muchas materias y que la gente, eran unas épocas muy brillantes de la facultad. Entonces, no sé, psicología laboral, tenía libros, estaba Pavlovsky, estaban como grandes figuras que cada uno tenía su especialidad. Entonces iba quedando claro que el psicoanálisis suponía otro tramo de especialidad después. Lo Ujú, que sí me acuerdo que fue increíble, como digo, por ejemplo, psicoanalítica 1 y 2 con Ostrov. Había que romperse porque yo me acuerdo la emoción de esos 3 tomos de López Ballesteros en papel Biblia, la alegría de tener esos libros y cómo tuvimos que estudiar para psicoanalítica, tanto uno que recuerdo textos ahí enteros de Freud. Y ahí sí diría que para mí fue un encuentro maravilloso, donde sabía que iba a ser psicoanálisis, ¿no? Y Nobel con psicología evolutiva, se veía cualquier cantidad, Melanie Klein, se veía Vera Asturi. Bueno, eran tiempos realmente de mucho estudio, ¿no? Era bastante exigente. Cuando termino la carrera, yo tengo en el horizonte ir a una escuela de psicoanálisis. Por eso digo, siempre me quedó que, bueno, la facultad era como un primer paso, pero todavía los niños eran pequeños, yo vivía un poco lejos. Y vino un tiempo que también fue bastante interesante. ¿Por qué? Porque yo entro por mi padre que trabajaba ahí en el Hospital Psiquiátrico Esteves. No sé si porque desde muy chica fui al hospital psiquiátrico, porque en mi casa siempre hubo un consultorio, no sé, pero a mí me encantaba ir, porque yo he hablado con gente que me dice, ay, el hospital psiquiátrico, imagínense parecido al Borda, pero en Temperley, con grandes parques, con los pacientes que estaban allí, te pedían cigarrillos. A mí me encantaba, así que cuando entré en ese hospital, me encantó y entré en los consultorios externos con una colega, que aún hoy seguimos siendo amigas, nos conocimos en la facultad. Así que primero voy al hospital psiquiátrico y después voy al hospital Gandulfo de Lomas de Zamora, donde empiezo a hacer niños. Bueno, eran tiempos de una intensidad. Yo iba a la supervisión de adultos, a la supervisión de niños. Después empezábamos los grupos, grupos de Freud, sobre todo de Freud, donde se veía estrictamente la obra de Freud. Y un poco después Lacan. Pero Lacan, digamos, como un poco como uno no podía quedar por fuera, porque era la gran novedad, porque estaba en todos lados, porque bueno, llegaban los seminarios y me acuerdo en esa época, para los que no son de la profesión, digamos, nosotros no teníamos los libros editados de Lacan, teníamos las fichas truchas. Entonces era un pedazo del seminario 1. Me acuerdo del seminario 11 que se agotó enseguida. ¿Se acuerdan esa edición primera que se agota y entonces nos daban las fotocopias? Bueno, así que eran unos tiempos, mucho, mucho trabajo, mucha actividad. Y en el Hospital Gandulfo la conozco a María Esther Armesto, que va a ser muy importante, porque ella me cuenta, esto es para los que no saben, en Lomas de Zamora, y ella me cuenta que hace un grupo de estudio con Olga de Sant Esteban. A mí me encantó.
Y bueno, lo tenía ya en el horizonte, hasta que en un momento le pido una derivación para una consulta por uno de mis hijos y me da el nombre de Olga. Así que la voy a ver, imagínense, año 81. Y tuve la suerte de que, bueno, no me fui nunca más, o sea, empecé mi análisis como más de 30 años allí con Olga, y ella me invita a un grupo de estudio. O sea que yo empiezo el grupo de estudio con María Esther también y otros colegas. ¿Y ella qué estaba? Ella estaba fundando la escuela Discurso Freudiano. Entonces me invita y en el año 82, ahí vendría, Perla, que te digo, como dos cuestiones. Una, todo lo previo, la Claro, entrada en la escuela. Yo no diría que no había estado en el psicoanálisis, pero lo que me dio realmente a mí la escuela era una cosa fantástica, que era que yo iba a una supervisión, iba al grupo de niños, iba al grupo de adultos. La escuela reunía en su claro. estructura una cosa fantástica: estudiar los seminarios, tener un grupo de colegas, eso es invalorable. Pertenecer a un sistema de producción, a un sistema de trabajo. De hecho, hoy quienes estamos muchos acá decimos: qué bárbaro, tantos años juntos, trabajando, estudiando. Así que yo me inserto rápidamente, re contenta, y no me fui nunca más. Qué Eh, bueno. con Qué bueno. Es un una camino, como coherencia. decís, es un camino, ¿no? Es un camino de construcción para cada uno, de ir buscando los recursos que Mm, más sean convenientes para poder instalarse finalmente en un lugar, porque creo que lo que mostrás es como un antes y un después, ¿no? Como un acontecimiento, el encuentro con, bueno, la sí, transferencia sin duda en Olga de Esteban y por otro sí. lado ese ofrecimiento de un espacio institucional como un verdadero acontecimiento en la vida de cada uno de nosotros que se inscribió de esa manera. Y también hay algo que me olvidé, que era que, por supuesto, al terminar la facultad venía el análisis, porque digamos Mm, que uno sabía que tenía que hacer los seminarios, el análisis, la supervisión. ¿Qué es lo que yo encuentro también entre la escuela y la dirección de Olga y Olga como analista? Como una coherencia fantástica, en el sentido que, por más que yo Lacan mucho no conocía, pero bueno, era la palabra, como decís bien, que a lo mejor tuvo un valor muy importante que yo primero fuera con ella al análisis, para luego desplazarme a la escuela y encontrar allí los mismos ejes, ¿no? Entonces yo tenía como una experiencia personal de trabajo en el consultorio, que la encontraba plasmada también en lo que era la estructura de escuela, con claro, respecto a los puntos que se iban trabajando. No sé, siempre la escuela, y con esta marca que le dio Olga, nos albergó, nos aceptó nuestras propuestas, quizá inciertas, que podíamos en un comienzo, ¿no? Nuestros pequeños trabajos, pequeñas comunicaciones, pero bueno, siempre tuvo como esa característica de albergarte, de recibirte, de aceptar las propuestas, y algo que a mí me parecía genial, ¿no? Yo, por ejemplo, iba al grupo de Freud. Entonces había alguien que dirigía y decía: bueno, vamos a ver tal cosa y tal cosa. Y uno estaba en calidad de alumno. Pero imagínense ir a una estructura que te preguntaba: ¿qué desearía trabajar? Y yo mm, decía: bueno, no sé, me juntaba con otros, queremos ver la interpretación de los sueños. Y la escuela te propiciaba ese lugar y vos te ponías en una actividad, no como un alumno solamente esperando, sino que tenías que buscar material, bibliografía, llevar tu trabajo y escuchar el trabajo de los otros. Yo creo claro. que eso ha sido de una riqueza increíble. Llamémoslo cártel, grupos de investigación, lo que quieran, pero esa posibilidad. Ah, y lo que te quería decir, Perla, es que entonces, a lo que conté al comienzo, cuando yo me encuentro una estructura que me dice literatura y psicoanálisis, filosofía y Mm, psicoanálisis, me pareció maravilloso, porque yo eso sí no sabía que claro, Freud había trabajado tanto con Shakespeare
que, qué sé yo, que Lacan era francés y nombraba a los autores franceses, o sea, fue como una conjunción fantástica. Eso Claro, te fue permitió increíble. vehiculizar ahí todos tus intereses en el marco de la escuela. Exactamente, claro, exactamente. Muchos que están acá, Patricia, vos te acordarás, o sea, cómo nos rompían la cabeza y éramos muy jóvenes, pero había que leer Hamlet en inglés antiguo, no en inglés moderno. Había que leerlo en inglés antiguo, pero al mismo tiempo ellas tenían, no sé, una pasión, ¿no? Yo a veces veo en los chicos jóvenes cierto desinterés y me interrogo también de los adultos, ¿no? Porque ellas fueron profesoras que realmente, ¿no? Tenían una pasión y te hacían leer el texto y lo amaban y bueno, y te terminabas enamorando también de esos textos. Así que Quizás ahí sí, fue seguís la genial. línea de lo que es el encuentro con un maestro, ¿no? Porque verdaderamente Tal son los cual. lugares que te marcan un rumbo que quizás ni vos sabías que ibas a seguir, pero la marca de esa voz o la marca de ese deseo en el Sí, otro te fue abriendo un camino que después se te conjugó todo en el campo del psicoanálisis. yo creo que sí que Porque decís, después escribiste todo un trabajo de Shakespeare y Lacan, así que en un libro, y está Hamlet en bien. especial. Entonces, después de muchos años, retomaste estos dos amores. Y algunos los Claro, leí en inglés. exactamente. ¿Te acordás que lo trabajábamos en español y en inglés? Claro que sí, sí. Joyce, que como siempre fue dejado de lado, no lo tomaron, a pesar de que nuestra directora era irlandesa, esta Una Murphy. Pero bueno, yo le pregunté un día, ¿por qué no nos diste Joyce? Bueno, porque no era un autor de vanguardia como, o mejor dicho, un clásico como Shakespeare. En realidad era bastante rechazado, pero no importa, me dio el idioma inglés, me dio el amar las lenguas. Uno cuando es chico no se da mucho cuenta. Yo siempre Ujú. recuerdo cuando viajé lo bueno que es manejar idiomas, o sea que uno cuando es chico, qué sé yo, bueno, va, lo mandan, aprende, pero también deja una marca, creo que es lo que dice Perla, ¿no? Un amor por la letra, por la palabra, así que sí, Bueno, creo que muy podría bien, muy bien. Y siguiendo la línea entonces de esta apuesta que finalmente terminaste jugando, ¿no? Por el sí, psicoanálisis, pasemos a la segunda pregunta, donde sí. marcamos lo siguiente. ¿Definirías la apuesta por el psicoanálisis como una historia de amor entre el sujeto y la obra de los maestros? Y creo que sí, creo que no hay otra manera en donde uno se entrega, donde uno dice, bueno, qué sé yo, a veces acá decíamos, hay cosas que no se entendían bien, ¿qué podía uno? Yo me acuerdo siempre que cuando Olga inaugura una de las primeras reuniones, para los que no conocen la obra, ella presenta el seminario 15, el acto psicoanalítico, o sea que Olga venía de o Lacan había hablado 14 seminarios y Olga tenía todo un recorrido. A mí me fascinó, no sé qué pude haber entendido, porque la escuela hizo la traducción, ¿se acuerdan? Entonces Olga lo presenta en un salón, en un lugar, toda una reunión. No sé, vieron cuando uno tiene el registro de que eso lo quiere y uno quiere estar allí, ¿no? Y algo consuena, porque creo que justamente el discurso del psicoanálisis va a tener esa raigambre, ¿no? En lo más profundo de nuestro ser, donde uno siente que estaría concernido en eso. Así que supongo que sí, que es con amor, con deseo, ¿no? Con el deseo. Siempre me interrogo eso, en qué nosotros le podemos transmitir a los otros algo de ese deseo, porque para uno lo fue, querer estar en Mm. cierto lugar, ¿no es cierto? Querer ejercer la clínica, fue un deseo. Y sí, sin duda, sin duda. Mira dónde te encuentra hoy. Así que si no fue un deseo, ¿de qué Yo estaríamos creo que sí, hablando, no? Tantos años de creo que relación a la misma causa. estaría- y sí. Bueno, muy bien. ¿Dirías que los fundamentos del psicoanálisis tras el camino abierto por Jacques Lacan en su retorno a Sigmund Freud
están custodiados en nuestro siglo? Mira, yo entiendo que sí, porque me hiciste pensar, yo decía, a ver, cuando Lacan muere, le deja, para los que no conocen, a su yerno, que es Miller, y a su hija. Miller se hace psicoanalista, Jacqueline Miller, y Judith Miller, que ya no está entre nosotros, falleció, han hecho una obra impresionante. Hay algo que es muy interesante, ¿no? Que les cuento, que ellos trabajaron en el campo lacaniano. Por ejemplo, yo tengo una anécdota que me encanta, que es que mi hija tiene una amiga, muy amiga, que es música y cantante. Y siempre me acuerdo que un día, a mí la verdad, no se me había ocurrido invitarla, después se me ocurrió. Y ella me cuenta que su analista la invita a un grupo para trabajar el objeto A, voz. Yo, ay, qué bárbaro, qué genia. O sea, es una estructura de trabajo que además de contar con los grupos, por eso yo dije, el psicoanálisis es muchas cosas. Es una filosofía de vida, desemboca en una, sí, en una forma de vivir la vida, en un pensamiento, una ideología. Bueno, y esta muchacha se integra ahí a trabajar. Entonces, digo, me parece que ellos han tenido la capacidad de sacar un seminario desde Cuba hasta Rusia. Uno podrá criticar, cuando decimos seminarios, son los seminarios de Lacan. O sea, Lacan habló, no escribió demasiado. Entonces, quienes heredaron la obra van editando los seminarios. Hace poco estábamos viendo, ¿te acordás, Cintia, cuántos seminarios faltan? Y no faltan tantos. O sea, que ellos se han ocupado de que la obra se publique, circule. Bueno, eso a nivel mundial. Si vamos a nuestro país, nosotros no tendríamos dudas de la cantidad de escuelas de psicoanálisis de distinta raigambre, distintas, pueden ser estilos, todo lo que quieran, pero nosotros nos hemos caracterizado por recibir muchísimas posibilidades, ¿no? Con el psicoanálisis. Así que yo te podría decir esto, yo creo que sí, que hay algo que de una gran vigencia, de una obra verdadera, ¿no? Ujú. Y que Y haciendo circulan los cruce con libros. esto que decís, ya que te introducís en Argentina, la próxima pregunta enmarca esto que estás comenzando a plantear, que es si habiendo jugado tu apuesta a la vida institucional en Argentina, como decías, ¿cómo ubicarías la transmisión y la extensión del psicoanálisis en nuestro país respecto al tiempo de Freud y sus seguidores? Bueno, también me hiciste pensar, porque por menos que hemos estudiado la historia, como vos me decís, Freud y sus seguidores, hace poco mis colegas publicaron un libro sobre mujeres del psicoanálisis que recomiendo y es muy interesante leer allí cómo incluso el mismo Freud atraviesa dos guerras mundiales. Ellas atraviesan la Revolución Rusa, vienen de países lejanos a formarse. O sea, han tenido una serie de vicisitudes. Está bien, nosotros podemos decir que es un país convulsionado, con muchas cuestiones y perturbaciones, pero creo que tenemos todas las posibilidades y hemos dado testimonio, digamos, llevando el psicoanálisis al interior, al exterior, participando de congresos, ¿qué más? No sé, en Buenos Aires siempre teníamos el orgullo que Olga nos dijo que tenía que estar en los mejores lugares de la ciudad. Entonces iba Biblioteca Nacional, Museo de Bellas Artes, Palais de Glass, no sé, las bibliotecas de la ciudad. Me parece, bueno, el capítulo de los libros, si querés después lo tomo, me parece un capítulo fundamental, pero ¿sabés qué? Me hiciste acordar que en un momento Lacan dice que el psicoanálisis no nos va a llevar más allá de donde nosotros mismos podamos llevarlo, ¿no? Y que para Seguro. algunos no tendrán nada que hacer en el campo del psicoanálisis, pero que todo lo que perdure va a deberse a nuestra responsabilidad. Ahí a mí siempre me parece genial y creo que sola no creo que lo hubiera tenido, que ha sido tarea de la escuela
que a medida que uno se iba formando, estudiando, iba captando que tenía una responsabilidad. Con esto que me preguntás, con la seguro. extensión, como el ejemplo que cuento de esta muchacha, yo siempre pensé, pero qué maravilla, ¿por qué no se me ocurrió? Toda Ahora, la en este gente que sentido, es importante reparar en que como el deseo es su puesta en causa, es su puesta en acto, evidentemente con esta anécdota que contás, hay que ser también un analista atento, ¿no? Un analista atento en la Total, extensión, como que la posibilidad de ligar los elementos, como decís, para invitar a alguien o para acercarlo a que forme parte de un dispositivo como esa escuela que a nosotros nos nutre tanto y que verdaderamente, como decís, nos armó una posición de trabajo, una posición de estudio, una rutina sostenida más allá de toda realidad familiar o personal y que la no hemos lo puesto creo. por delante de muchas cosas que hemos dejado a lo largo del camino, pero también sabemos que esa posición de lector atento, de trabajador decidido, como decía Lacan, es lo que ha hecho que podamos hacer este camino. Pero es cierto que hay que Sí, estar atento, ¿no? Hay que ser activo en esta posición frente a sí. la extensión del psicoanálisis. Y algo que a mí a veces me han preguntado, por eso me gustaba pensar el psicoanálisis como una obra que alberga diferentes posibilidades, porque a veces me han dicho, no sé, no tengo el título o no me interesa la clínica y tiene el título, y yo digo, la verdad que el psicoanálisis tiene la posibilidad de darle un lugar, de investigar un tema, de juntarse con otros. Me interesaba este aspecto, la escuela como sistema de producción, el mismo psicoanálisis, ¿no? Como aparato de producción, ya sea por lo que se produce en un análisis, como la posibilidad que daría, bueno, llegando a la idea de escribir un libro o investigar un tema. Me parece que eso está en nuestras manos, como decís bien, estar atento, porque decía, frente a esa pregunta, pero bueno, pero no sé, hace poco una muchacha joven, no se me había ocurrido mucho, y ella es de recursos humanos, algo así, y entonces me dijo, ella, ¿sabes a mí cómo me interesa? Digo, "Ay, bueno, pero ¿por qué no venís? Muchas veces, ¿no?" Y uno por ahí diría, Claro. bueno, ¿qué va a hacer en una sección clínica o en un seminario? Pero este aquí, que hay mucha gente muy interesada y que puede hacer un camino. Yo he acompañado gente que ha hecho un camino y que, bueno, está muy feliz, ¿no? De haberse encontrado, como dice siempre, con un nivel simbólico, con una posibilidad de leer una obra de un genio, porque la verdad, uno lo lee y dice, qué genio, ¿no? Qué maravilla. Y es una satisfacción, ¿no? Sí, es un poco En lo que definitiva. Lacan recupera de Freud en cuanto a su búsqueda de la verdad, ¿no? Y en este punto Claro, sobre la extensión, ¿quién no podría estar interesado en las cuestiones del sujeto, en las problemáticas del deseo o en esta búsqueda de exacto, una verdad o de un saber ignorado? O sea, el psicoanálisis ahí toca lo más profundo de cada subjetividad, más el- allá del campo en el que cada uno esté formado, ¿no? O que haya llevado su apuesta laboral como- o su apuesta en la vida. Así que, como decís, es para cualquier sujeto, ¿no? El el interés por la sujeto problemática del deseo. y nuestra tarea hacerlo saber. Por eso siempre me encantó cuando Lacan dice, bueno, no va a ir más lejos que donde los mismos psicoanalistas lo lleven, o sea, es por Seguro. tu propia experiencia y lo que ha significado en la vida. Bueno, en estas reuniones muchos dieron su testimonio, ¿no? De qué implica para cada uno cursar o qué implicó cursar su análisis, resolver sus aspectos más sintomáticos, sus fantasmas, sus delirios. Y bueno, y eso es una verdad que, como decís, nos compete a nosotros, porque es de responsabilidad la extensión del psicoanálisis, ¿no? Seguro. Así que Bueno, muy sí, bien. Siguiendo con las preguntas. ¿Crees que la forma de comunicación virtual que tanto nos resolvió en tiempos de pandemia resolverá la dificultad que ya existe para el psicoanalista y su lazo a la obra colectiva?
¿Qué incidencia vislumbras para la formación del analista en nuestro tiempo? Ya, hay un concepto que me parece interesante, que es que somos hijos de nuestro tiempo, del contexto histórico que nos ha tocado. La verdad que la pandemia fue increíble, ¿no? Hoy parece mentira que han pasado tantos años, pero hubo un antes y un después. Estoy convencida por lo que me permitió ver a mi alrededor, en lo familiar, en la clínica, que marcó con el ingreso de lo virtual una solución. Solución quiere decir que un día nos encontramos, yo me acuerdo que un día fui como siempre, yo tengo un consultorio en Capital, uno en provincia, y ese día volví, no pude ir durante casi un año. Entonces, contar con algo que yo no lo conocía, porque me acordaba que una vez hablo el Zoom y un paciente me dice, pero Cristina, hace mucho que existe. Bueno, yo no lo conocía, o sea, en nuestra profesión, qué sé yo, los ejecutivos que se conectaban con otros países. Bueno, yo me acuerdo con Nancy que empezamos con la sección clínica, o sea, al quedarnos paralizados, no podíamos ir al consultorio, se habían acabado los seminarios, la escuela. Sí, yo tenía algunos pacientes por teléfono, porque alguna vez me derivaron una prima en Europa, otra se fue a vivir a la Patagonia, pero eran casos, algunos casos. Allí comenzó una actividad absolutamente, diría, muy importante de adentrarnos en eso, que fue tomando no solo la vida profesional, que creo que quienes estamos aquí, la mayoría continuamos por lo menos una parte, yo continúo una parte, y por supuesto la actividad de escuela. Entonces, lo que primero, a veces a mí me da risa, no sé vos, Nancy, pero al principio nos parece, hasta ensayamos, ¿te acordás? Teníamos que dar Ensayamos, la primera claro. reunión y No había le actividad, pedimos, la escuela estaba cerrada y no había actividad de lo escuela ninguna. Entonces, bueno, queríamos dar la sección clínica que teníamos a sacamos, cargo. Entonces, bueno, no, ¿qué hacemos? Bueno, averigüemos Zoom. Zoom se cortaba cada 40 minutos, 30 minutos. No nos servía, pues estábamos 1 hora y media. Bueno, averigüemos la forma de contratar un servicio, había que averiguar todo, se pagaba en dólares y después sí, había que hacer. ensayar cómo abrirlo, cómo charlar, cómo mantener la atención. Indudablemente no es lo mismo la atención claro, virtual que la atención presencial, es absolutamente diferente el manejo. Así Sí, que pero bueno, qué hoy parece muy normal, en su momento bien. no lo era. Y nos fue re bien, o sea, una vez que vencimos esa barrera y bueno, y después nos fuimos sumando a otros espacios y nos acompañaron, éramos re exitosas porque había mucha gente, ¿te acordás? Que se le había interrumpido sus grupos de estudio y algunos no fueron tan rápidos como nosotras. Me acuerdo que nosotras a mitad, junio ya estábamos a full con la Sí, sección clínica. sí. Y todas las otras actividades se fueron sumando y la verdad que hoy lo hacemos con naturalidad. Entonces, tomando lo que me preguntás, Perla, a Sí, mí me sucede que yo tengo grupos de trabajo en provincia y un día hay una urgencia, una supervisión, bueno, viernes 8 de la mañana un Zoom, en un seguro. nivel es maravilloso, ¿no? Como yo he podido invitar, por ejemplo, mucha gente que no hubiera venido porque le queda lejos, porque nosotras teníamos, ¿se acuerdan, chicas? Nuestros horarios, 19, 11 de la noche, 23 horas, 12 de la noche, o sea, 1, 2 horarios de la re locos. mañana. Bueno, ponele que eso era excepcional porque eran las formas de organización, pero seminarios 21 horas. Hoy yo invito a algunos que vienen a la sección clínica 21 horas, ¿quién va a ir? O sea, eran, bueno, o sea, como todo tiempo histórico, o sea, yo no podía menos que pensar, vino la guerra y ¿qué va a hacer? Se tuvieron que emigrar a Estados Unidos, fundaron nuevos lugares, Freud se fue para Londres. Cada época histórica tiene su marca. A nosotros nos tocó esto. Bienvenido. Creo Seguro. que si uno respeta, creo que vos me preguntás después del trípode,
si uno respeta las condiciones de esa estructura para estudiar, para estar con otro, creo que diría como resultado, no tiene nada que quitarle a la responsabilidad que supone una tarea, ¿no? Seguro. ¿Qué Así que decís? llegó para quedarse, sería. Pero sí, yo te diría que hubo un antes y un después. Yo lo veo así, ¿eh? Lo veo Seguro. así. Yo te hago un Sí, comentario, me estaba acordando, yo tengo por lo menos dos casos. Uno, una muchacha joven, no la vi, no la conocí, pero pensaba, a ver, ¿es correcto decirlo así? Llegamos a fin de año, no, la reconocía, hablé todas las semanas con ella, me contó su vida, sus síntomas, y le digo, porque ni siquiera con imagen, entonces le digo, ¿no te parece que nos podríamos conocer? Y me dijo, bueno, no sin reticencia. Vino una vez en las vacaciones, se volvió a su casa. Y otra mujer grande pasó lo mismo. No sé si porque ellas empezaron por teléfono, pero hoy continúan por teléfono y ya no es un seguro. problema de la distancia ni de la pandemia. Entonces, se me hace evidente que es así, que lo que No, se yo creo que instaló el tema así. de la voz, ¿no? También ha jugado una posición muy importante en esta nueva modalidad donde muchos de nuestros analizantes no los conocemos y no los vamos a conocer en persona por las Realmente. contingencias de la demanda, pero hay ¿Sí? algo de un efecto de la voz, ¿no? Que arma ahí un lazo y una transferencia que termina siendo verdaderamente una verdadera apuesta, ¿no? Del psicoanálisis, como decís, también a la extensión del psicoanálisis, porque en tiempos de Freud iban a instalarse a Viena para analizarse con él. Ahora me parece que el teléfono nos hace llegar a lugares que no llegaríamos de otra forma y que siguen dando la vigencia a los fundamentos del psicoanálisis, ¿no? Como decís, una historia de amor, el valor de la transferencia y los objetos que están en juego, siendo en este caso el objeto voz algo muy importante, ¿no? Para el lazo con el otro. Y te iba a decir, quizás somos privilegiados en haber tenido una tarea. Yo recuerdo haber suspendido muy poco, la escuela tardó un poco más, pero yo creo que en pandemia habré estado a lo sumo 2 semanas, 10 días y retomé todo, porque la Seguro, mayoría se estaba, era muy bienvenido que uno lo llamara y le dijera, mire, mirá, retomamos los chicos seguro. jóvenes. Entonces, a lo mejor somos un poco privilegiados de que nuestra Sí, tarea, decís bien, en tanto trabaja con la palabra, con el discurso, que sí, mejor que justamente no está sí. la mirada y está el discurso. Entonces, la verdad que está muy bien, como vos lo decís, no ofrece mayormente dificultad, ¿no? Seguro. Al contrario, encuentra un lugar de apertura. A ver, Y seguro. entonces, a tu entender, en este tiempo donde la urgencia y el todo ya lleva la delantera, ¿hay posibilidad de acceder al deseo de analista en términos de Jacques Lacan por fuera del trípode freudiano análisis, supervisión, formación? Bueno, primero para los que no están tan en tema, llamamos, como dijimos antes, el trípode freudiano quiere decir un axioma en el psicoanálisis. Entiendo que no es discutible un axioma, quiere decir que la formación supone el análisis personal del analista y que más vale, dice Lacan, le dé varias vueltas a la cosa, o sea, se le exigiría un trabajo bastante arduo con su goce, con sus síntomas, digamos, porque en la medida en que es responsable, no como cualquier otro que va al análisis, resuelve algunas cosas, en el caso del psicoanalista se le exige que haga al máximo ese trabajo. Luego, que estudie la obra. Imagínense, para los que no saben, Freud escribió 24 tomos cuando no había computadora. Llevo 24 tomos. Bueno, Lacan, más o menos, 24 seminarios que los dio y que hoy son unos libracos así. Entonces,
me encanta una frase que Olga siempre nos dice, no sabemos si nos va a alcanzar la vida para todo eso, tenemos que dedicar un montón a estudiar la obra, lo que sería la teoría. Y después está la supervisión, que me parece fundamental, porque nosotros cada vez que, bueno, vemos con algún profesional un caso clínico, o inclusive cuando en la escuela tenemos la oportunidad de presentar materiales en sección clínica, es una especificidad tan particular la nuestra, que esa otra mirada, esa intervención, creo que es fundamental y es lo que llamaríamos supervisión. De ninguna manera creería que hay otra posibilidad. Llámalo como que puede ser virtual o no, en grupo, pero no creo ninguna posibilidad por fuera, por eso lo llamaba como como axioma, que es lo que no se discute, ¿no? Porque Bien, Vos estarán de decías acuerdo que hoy, no, que hoy decía Cristina que el psicoanálisis era, bueno, una ciencia, una técnica, pero también estilo de decía vida. una forma de vida, Sí, eh, sí, una forma de vida. Y indudablemente eso de una forma de vida implica que ahí con el analizante va a haber un solo inconsciente, o sea que más vale que el analista tenga trabajado alguna de esas cuestiones, ¿no? Porque si no, no es posible, ya sea para el analizante, ya sea para el que no es analista, para la transmisión y la extensión del psicoanálisis. También necesita algo de esa elaboración personal, ¿no? Que le permita la extensión del psicoanálisis. Pues es una estarás forma de de vida. acuerdo, si la clínica supone una responsabilidad Claro, diferente, porque yo claro. puedo ir, no sé, a hablar, de hecho el discurso universitario, hay mucha gente que a mí me comenta que hay gente que tiene hasta libros escritos y sabe los seminarios de pe a pa. La clínica es de otro tenor, ¿no? Porque supone tener en tus manos, no sé si era Adriana, decía la otra vez, tener en tus manos la vida del otro, o sea, el juicio que hay que hacer sobre su conducta. No sé, la pulsión te lleva a la ética. Me parecería que la clínica, ¿no lo ves como que exige algo específico, la clínica, de mayor Sin lugar a responsabilidad? duda, pero también están, digo, aquellos que están interesados por el psicoanálisis y que la formación y la supervisión también sirve para la extensión del psicoanálisis. Creo que sí, yo creo que la clínica está comprometido, el analista, porque está en sus manos la vida del otro y se trata de un Sí, solo inconsciente, pero para aquel que tampoco, que no practica la clínica, también hay una exigencia de formación y supervisión, porque está también en relación a la extensión del psicoanálisis y del porvenir del psicoanálisis. ¿Cómo lo no lo ves vos? había pensado, no lo había pensado tan así, porque, a ver, yo tengo a mi alrededor gente que incluso ha ingresado en alguna escuela, que está en una tarea, sí, en donde estudia o puede presentar algo, pero bueno, tal vez sí sea exigible que lo haga de la mejor manera, digamos, pero bueno, tampoco podemos dejar de considerar si todos los que tienen clínica y un consultorio cumplen el trípode freudiano. Sabemos que no siempre. seguro, no Ya es condición que podamos entra- garantizar. Claro. Claro, seguro. Yo conozco gente que ama los libros, que ama la teoría, que lo ama Freud. Entonces te dice, bueno, no por responsabilidad, sino por deseo. Le encanta, porque le encanta estar con los libros, comprarse los libros. Hay gente que viene a estudiar psicoanálisis y le encanta, me dice, no sé, es un lugar donde hay una interlocución, donde ¿sabés lo que dicen? Algo que yo escuché, eso sí me acuerdo cuando entré a la escuela, que no en muchos lugares había esa transferencia entre los que estaban allí. O sea, que eso Ujú. me lo acuerdo yo, que yo dije, ay, qué bueno, o sea, el trato que había ético, ¿no?, entre los que estaban ahí, ¿no?
Entonces me parece que muchos se inscriben porque me dice, bueno, qué sé yo, la gente está hablando pelotudeces. A mí me encanta, estamos acá, no sé, debatimos un tema, estamos viendo el chiste en un grupo, el chiste y su relación con el inconsciente. Entonces, bueno, genera esa chispa, ahí yo diría que la letra está viva, que uno puede leer a Freud y hay algo que está vivo en el sentido de cómo, no sé, veíamos Famillonario, es un tema famoso en Freud, y entonces, bueno, que les encanta, que ve tal cosa, que te vas a leer la obra de Heine, no sé, esa Ahora, cosa de chiste. Cristina, volviendo a la pregunta, ¿no? Que me parece que a nivel ético es una pregunta importante en el sentido de que nosotras podemos dar cuenta. Yo creo que está bien lo que Nancy está nombrando, porque es cierto, una cosa es una responsabilidad ética frente a una clínica, pero también es cierto que hay sujetos que no hacen clínica y también asumieron esa responsabilidad ética de creer que supervisar su interrogación sobre los fundamentos del psicoanálisis, por qué tenían el deseo de transmitirlos, valía la pena como una forma de vida, como un estilo de vida, Claro, como sí, vos eso digo. rescatás, Nancy, que Sí, hace a la noción de escuela, ¿no? Siempre recuerdo cuando Olga presentó la diferencia entre una demanda a una participación, digamos, en algún espacio de trabajo y lo que era una sí, verdadera demanda de entrada a la escuela. ¿No? Me parece que ella ahí iba como marcando la diferencia en ese compromiso ético que bajo los fundamentos de la escuela de psicoanálisis creada tanto por Freud como por Lacan, abierta a todos aquellos interesados en psicoanálisis y también en un punto fundamental para la formación de los psicoanalistas, es una interrogación ética. Entonces me parece que está muy bueno esto que reparás, porque creo que sí hay una verdad ahí en quienes no creen en el trípode freudiano y se nombran psicoanalistas, que es un punto para interrogar, y por otro lado los que quizás nunca dudamos de que eso iba a ser el soporte simbólico para que podamos tener una posición en nuestra práctica y hasta inclusive, vuelvo a decir, para aquellos que sin tener una práctica creyeron que formación, supervisión de sus interrogaciones en psicoanálisis y su análisis le daban una forma de vida y apostaron a la transmisión del psicoanálisis. Así que yo exactamente. creo que es muy Esto, importante esa unión. sí, y que esto, pues bueno, sin lugar a duda, el que se propone como analista, no hay duda de eso, pero para aquel que no se propone como analista y también apuesta a el trípode, análisis, supervisión y formación para una forma de vida y para extender el psicoanálisis a, bueno, a extender el psicoanálisis, ¿no? En la cultura, Bien, tener esa bien. responsabilidad de extender el psicoanálisis. De hecho, con Freud había muchos que no atendían, eran Mm. músicos o venían de otras Traductor, formaciones y que no se dedicaban a atender, traductores, como bien decís, pero dedicaron su claro. vida a transmitir el psicoanálisis, a transmitir Bueno, la está letra bien, freudiana y bien. lacaniana. No, pensaba en lo que ustedes dicen. Supongamos el caso que les cuento. Ella es música, trabaja en su disciplina, tiene una escuela de canto, va a la escuela, a la EOL, y por supuesto que ahí se ve, por decir, supervisada, porque no es una tarea suelta, está en una estructura de trabajo junto a otros, con alguien que es más uno, se llamaría a alguien que está como, se podría decir, velando porque esa tarea se realice. Quiero decir que no está suelta, Sí, pero no nosotros lo no había tenemos que ir tan pensado. lejos porque lo tenemos en nuestros propios compañeros de ruta, ¿no? En Claro, nuestros propios Claro, compañeros en escuela tenemos varios participantes de otros campos que también van haciendo esa experiencia de claro, formarse en la está escuela y de, claro, digamos, creer pero que vale la pena
esa extensión, ¿no? Porque invitan a Sí, ahora, otros para que participen. sí, pero una pregunta. No escuchaba que, por ejemplo, esta muchacha se propusiera extensión del psicoanálisis. Ella se integra a un grupo a trabajar, a estudiar una estructura de escuela. Supongo que lo que ustedes plantean es un camino realizado, porque que alguien, va, lo digo por la propia experiencia, cuando uno entra con el afán de trabajar, estudiar, conocer la obra, hay un recorrido hasta que uno se declara como partícipe de responsable de la estructura de escuela y de la extensión. Lo Sí, veo yo como un creo que ahí hay recorrido. algo, por supuesto, que tiene que Sí, ver con la inscripción y con la sí, unión al nombre propio para estar enlazado a una causa. Eso sí, claro, como forma institucional, vos perfecto. decís, Sí, yo seguramente. digo, claro, porque hay mucha gente, Perla, que podría desear incluirse y estar muy lejos de proponerse que va a ser extensión. Se incluye a trabajar, a estudiar, a estar con otros en un tema. Las escucho que esa propuesta, seguramente, pero ya no sé en el caso de ustedes, a mí me llevó mucho tiempo establecer, bueno, pertenecer a la organización de trabajo, porque una cosa es estar en un grupo, investigar, hacer un seminario, pero que te digan, bueno, usted es comisión de jornada y va a organizar una jornada. Bueno, pero todo eso fue un camino, es Sí, verdad, de igual podía no ser. forma, acordate que siempre decimos que eso es una nominación que te viene del otro por tu puesta en acto de tu deseo. O Ah, sea que hay algo que se seguro, va como gestando, ¿no? sí, Pero a veces me pregunto, no sé si a vos te pasa también, sin ser una relación a una institución. A veces me sí, pregunto esa red de derivaciones que van haciendo nuestros panelizantes o esas invitaciones que van haciendo a un espacio de trabajo que quizás uno mandó una difusión en una reunión abierta y dice, se lo pasé a fulano porque me parece que le puede interesar. Yo creo que a veces uno no se da cuenta el alcance que puede tener en uno un sí, significante, ¿no? Algo que lo mueve y quizás le trasciende a su propia posición sí, consciente de voy a Consciente, hacer algo por el psicoanálisis, pero vos ves que exactamente. no dejan de derivar a sus seres queridos porque quieren que tengan una experiencia en eso. O hay una reunión abierta y dicen, le pasé a fulanito para que vaya a escuchar tal cosa. Creo que hay ¿verdad? como tantos caminos, ¿no? Para hacer que algo perdure, Sí, Ahora, o se proponen para hacernos un flyer, nosotros sabemos nuestra familia cómo está comprometida, seguro. hacen un flyer o hacen un video o se ponen a grabar el Instagram para que otros puedan escucharlo o bueno, qué sé yo, miles de hemos formas. Son hecho formas, ¿no? Y transmisiones. También de quedan hacer una inconscientemente, extensión. se dan cuenta la extensión del psicoanálisis que se está haciendo o de la actividad que estamos realizando, ¿no? Creo Seguro. que sí que hay Totalmente. muchas Quería formas. Por supuesto, hay agregar, distintos estatutos. hay distintos momentos. No, quería Ah, agregar, Fer, algo que vos dijiste, que también la escuela es una red de trabajo y eso no es poca cosa, porque a mí me sucede muchas veces que cuando alguien me pide una derivación y a lo mejor es en provincia, y yo digo, la verdad, yo derivo a la estructura de trabajo de la escuela, porque digo, vos podés derivar a alguien y que te diga, bueno, prefiero otra persona, pero de lo que tenés la convicción que es gente que estudia, que trabaja, que hace años que está con esto, y eso es muy valioso, como cuando a mí también me han derivado, ¿no? Entonces, está muy bien que vos lo recordaras, que la escuela también es una red de trabajo con el valor que eso tiene, ¿no? Porque nosotros no terminamos, a lo mejor uno lo toma con cierta naturalidad, pero verdaderamente lo valioso que es tener gente, bueno, compañeros con los que hemos recorrido y estudiado y trabajado. Así que bueno, solo lo quería mencionar. Muy Sí. bien, Mm. muy bien. Bueno, vamos a la siguiente. ¿Qué le dirías a las nuevas generaciones de estudiantes, futuros profesionales de la salud, en este tiempo incierto sobre el porvenir del psicoanálisis? Yo les diría lo mismo que les digo. Tengo en este momento varios jóvenes terminando diferentes carreras, no psicología.
Yo siempre les digo que jueguen la apuesta, porque digo, uno, imagínense, lo veía muy cercano en estos chicos, ¿no? Bueno, lo elegí, no sé si me gusta, qué sé yo, hizo arquitectura, está por recibirse. Le digo, mira, vos elegiste algo. Cuando uno elige algo, nos enseñó Lacan, no sabe bien por qué lo hizo, pero entonces, ¿qué hace? Está a la altura de eso y verá. Entonces yo digo, yo les diría, como les digo a ellos, que jueguen la apuesta, que no se anticipen. Si yo tuviera que decir, vale la pena. Pero bueno, también el psicoanálisis nos enseñó que si hemos actuado en conformidad con nuestro deseo, si hay algo que toca nuestro deseo, seguramente seguiremos adelante y si no, lo dejaremos. He visto gente que también hizo una carrera y después eligió otra, ¿no? Sí. Pero para mí no me ha dado más que satisfacciones, debo decirlo. O sea, Qué yo si bueno. tuviera que hacer un balance, que ya soy bastante grande y son, imagínense, 42 años en la escuela, desde el 82, yo diría que el balance es positivo en todo sentido, por el estudio del psicoanálisis, por lo que implicó en mi vida, por las satisfacciones. Porque yo también creo que uno puede generar dinero, que tampoco es que le vaya a uno mal con la profesión, pero hay satisfacciones de un orden que no te lo paga nada. O sea, la Seguro. satisfacción que incluso nosotros tenemos cuando nos reunimos, vemos el progreso de un caso, alguien lo presenta, cómo llegó, el nivel que puede alcanzar, el progreso, yo creo que eso, y ustedes entenderán, es de una satisfacción que no te lo paga nada, ¿no? Entonces Seguro. digo, bueno, yo creo que hay que hacer la experiencia, pero lo creo, como les digo, porque estas profesiones son otras. Entonces le digo, bueno, qué sé yo, una carrera universitaria, tantos años. Bueno, creo que hay que jugar la apuesta, no sé. Muy Creo bien. eso, Muy la bien. apuesta. Bueno, vamos a ir a la última pregunta de tan interesante recorrido que nos has presentado sobre tu historia de vida. Escúchame, lo de los libros, después haceme acordar que Sí, quiero comentar algo de los libros. Dale. bueno, dale. Bueno, la última de las preguntas es si tuvieras la posibilidad de volver a empezar tu vida profesional, ¿cambiarías algo? Mira, también estuve pensando algo que escuché y que era que, como dije, ¿no? El contexto histórico que a uno le toca cuando ya transcurrieron varios años, a mí me parece que no sé, que yo no cambiaría porque a veces escucho de algunos que me rodean, incluso de la familia, que me dicen, ay, ¿cómo te gusta? Qué bueno que el otro le parece bien que uno haga algo que le guste. Porque es lo único que te da la fortaleza y la energía. No sé, qué sé yo me voy a provincia a las 7 de la mañana y algunos me dicen que soy loca, pero me encanta. Yo amo ese lugar, esa ciudad a la que voy, amo mi consultorio, me encanta atender los pacientes, todo eso me encanta. Ahora, que el mundo cambió, el mundo cambió. O sea, no sé si yo cambiaría, pero lo que pienso, por ejemplo, lo que hablamos antes, Perla, que vos me decías, todo esto virtual. O sea, hoy tenés que tener esas herramientas. Yo nunca me voy a olvidar los chicos jóvenes en pandemia burlándose de los profesores y no es que lo inventaban, algunos me decían, es un aparato, te juro, Cristina, es un aparato. Y después tenía oportunidad de casualidad, porque hablaba con él y me dice, sí, te juro que es un aparato el tipo. En las novedades, en todo lo que es la tecnología, en el estudio, no sé, vieron que, qué sé yo, lo que es el streaming, lo que es, los otros días les contaba en Adrogué porque una muchacha me decía que estaba sola y comía con la, vieron que hay una radio Olga, una no sé qué cosa Olga. Y entonces yo les preguntaba a ellos, porque digo, yo nunca lo escuché, y bueno, yo soy bastante curiosa, la verdad que me interesa estar al tanto, me interesa ver las películas, salir, ir al teatro. Bueno, se me ocurre que todo esto nuevo que hay en el mundo, y uno lo tiene que manejar, porque si no, con los chicos
es como que con la gente joven, ¿no? Así que no sé, si yo tuviera, no es que me quedo pensando, podría haber elegido otra carrera, no. El lugar que encontré me parece sumamente atractivo. He hecho amigos, porque la verdad, uno después de tantos años, ¿te parece que cuente un poco ahora lo que quería decir de los libros? Sí, cómo no, por supuesto. O sea, digo, por ejemplo, entre las satisfacciones que he tenido, como les digo, que a mí siempre me encantó la literatura, los libros, escribir, la verdad que me encantaba. Entonces digo, qué fantástico haber encontrado en el camino, porque no podía menos que recordar lo que fue poder escribir el libro de James Joyce con Nancy, con otras colegas que están acá, con la colaboración de Olga de Sant Esteban. Pero también pensaba, por ejemplo, haber viajado, ¿no? Porque el libro es producto, creo, absolutamente de la estructura de escuela, porque yo pensaba, el libro resume muchos años de trabajo, un viaje, y yo decía, sí, yo podría haber ido de turista, pero imagínense haber ido al Museo de Londres, a la casa de Freud, y llevar los libros de escuela con colegas. Entonces yo pensaba, eso es una cosa increíble realizada solo con estructura de escuela. Porque sí, yo podía ir como turista y visitar el museo, pero no coordinar una entrevista con anterioridad, ser recibidos. Todavía me acuerdo, hoy evocaba cuando veía las preguntas, entrar en la biblioteca de Freud, que nos permitieron entrar y tener todos los libros que había trabajado Freud. No, era como un sueño y es Claro. producto de que habíamos ido a Barcelona, a un congreso, algunos nos fuimos a Londres, después nos fuimos a Dublín. También la entrevista que hicimos es producto de estar con otros colegas de la escuela. No hubiera sido posible. Y finalmente plasmar el libro. Bueno, ahora con Nancy también estamos ya otro libro cocinado, digamos, está en el horno prácticamente para salir en septiembre. Bueno, tal vez para otros tiene que tener para uno un sentido muy especial, ¿no? De una satisfacción increíble, que sería, porque la escuela te va formando para qué, para poder hablar, para presentar trabajos, para las jornadas. Ahora, poder plasmar en un libro esa escritura o poder hacer algún raconto de la experiencia clínica, bueno, ya eso, digamos, es absolutamente un sueño, ¿no, Ujú. Nancy? Como un sueño. Qué No, es Y un bueno. muchos, sueño porque aparte trasciende, largás algo al mundo y no sabes dónde llega, aún más allá de tu voz. seguramente, Puede claro. llegar, claro, llega a lugares que después recibís noticias, decís, ¿cómo te rompes la cabeza? ¿Cómo pudo llegar esto? O que alguien que estudiosos del tema te diga, es una colaboración, la investigación que hicieras en relación a tal cosa, es la entrada a la obra de un autor. Bueno, qué sé yo, palabras mayores, es verdaderamente un sueño. No lo Pero hubiese uno, hecho yo nunca sola, nunca, jamás. bueno, ¿No? yo te escuchaba y que iba a llegar no sé dónde, la verdad, eso no lo había ni pensado, ¿no? Pero me parece que como circuito de escuela, que la escuela te ofrezca una estructura para, como les decía, grupos como parte, un grupo literatura y psicoanálisis, arte y psicoanálisis, y que vos te pongas a investigar, a estudiar, a escribir, y de ahí se produzca el libro, ya ese nacimiento, digamos, ya es una cosa como maravillosa para alguien que ama la escritura, los libros, y debe tocar, como ustedes dicen, todo el lugar del nombre propio, ¿no? A Ah, mí bueno. siempre me parece que tener el respeto de mis colegas, o como les decía, contar con ellos para una derivación o que ellos me deriven, es una de las cosas más hermosas que hay, ¿no? Porque ¿qué más puede querer uno que te respeten como profesional? Me Además, parece a que... los propios hijos, a lo más, lo que uno más quiere aparte, ¿no? Como Bueno. hicimos nosotros, mandamos a nuestros propios seres queridos, a nuestros colegas, porque sabemos la seriedad
y el compromiso que encarnan de alguna manera, ¿no? Y esa elaboración del inconsciente que sabemos que están trabajando por su formación, por cómo hablan, por cómo intervienen en otros casos, bueno, en fin, todo eso, de alguna manera. Recibir ese respeto de tus colegas, o mismo esto, que me digan, ¿querés participar en la entrevista? Bueno, es un gusto, un placer. Por eso digo, ¿qué podría cambiar? Yo me siento satisfecha, me encantaría seguir produciendo, escribiendo, y bueno, y también les cuento a los que están que hay muchos otros libros en camino, mis compañeras están también trabajando, no sé. Eso es otra forma de la extensión, Perla, Seguro, porque, por claro que ejemplo, sí. de repente a mí se me ocurrió, digo, uy, puedo llevar el libro nuevo de la escuela, lo llevo a otro lugar, que por ahí la gente no viaja, lo compra, o sea, esta circulación, ¿no? Que Seguro. vamos teniendo en diferentes lugares, no sé, es, creo, muy satisfactorio. Bueno, Así que, excelente, Ya te digo, felicitaciones. incluso Cristina tiene algo que yo siempre festejo. Ella lleva de regalo a sus amigos, por ejemplo, los libros de sus colegas. acá hay Hace otro que poco está presentamos, encendido, ¿eh? bueno, las mujeres del psicoanálisis, ella estuvo en la presentación y con una gran alegría me decía, le regalé para el cumpleaños de mi amiga el libro, le regalé para la otra el libro de mujeres, le dije, tenés que Bueno. leerlo. Bueno, y acá también Elda hizo lo mismo la otra vez, o sea, bueno, son diferentes aspectos de tu pregunta, Perla, ¿cómo hacemos que eso circule? Pero Seguro. además creo que es valioso, a mí me parece que eso es lo bueno, que es valioso que alguien haya investigado sobre un tema que yo siempre les digo y le digo siempre a Olga, hay cosas de Olga que son inéditas totales, que no están, y libros de mis colegas también. El próximo, el siglo XII, las místicas, Sí, es un libro está- inédito, ¿o sí, no? también. Veremos cuándo se puede llegar a publicarlo. Vamos a retomar ahora, pero sí, ya la consulta a la editorial está hecha. Ese va a ser el de las mujeres del psicoanálisis, inédito. Y es un excelente regalo, ¿cómo no? A mucha Seguro. gente le encanta, cuando se los regalé me dijo qué hermoso libro, así que bueno, hay que ayudar a la industria del libro, porque Seguro. vieron que se queja bastante la gente. Tengo hijo librero, así que Bueno, que también sea Bueno, este, ahí iremos a seguir nutriendo entonces las bibliotecas nacionales libro. e internacionales. Bueno, Cristina, un verdadero placer el desarrollo que hiciste. Vamos a abrir, como hacemos siempre, un espacio de interrogación por si alguien quiere hacer algún comentario. ¿Alguien se queda alguna duda? Traté de abrir un poco los puntos, porque bueno, por ahí nosotras hablamos a veces con el estilo de algunas cosas que no sé si se entendió, quieren Bueno, hacer alguna veremos. pregunta. Espera, dejales un espacio. Vamos a ver si tienen algún comentario que abriste tantas cosas, así que algo seguramente va a haber resonado. Eran muchas preguntas vos también. Un montón preguntabas. Cristina, Sí, eh, en tu entrada a discurso, pero que venía de un camino previo que ibas haciendo, ¿era la clínica la que te pulsaba a buscar un lugar de formación? ¿Era tu sabés interrogante? que... Sí. No, nada, no terminaste, seguí, seguí. No, no, si es la clínica la que fuerza, la que interroga, y la que lleva a buscar lugares de formación, ¿no? Sí, vos habías usado una expresión, yo te vi después en streaming, porque no te vi en directo, pero vos usaste una expresión que me gustó mucho de lo insoportable de la clínica, porque es cierto, uno está horas de horas de horas encerrado en un consultorio, que a ustedes no les deben también, les deben preguntar, a veces me dicen, ay, ¿cómo aguantás? Estás desde la mañana. Bueno,
por un lado uno tiene un entrenamiento, pero creo que sí, que vos decís algo importante que es contar con otros que hacen lo mismo, que aman a los mismos autores, que te reunís a trabajar. Tal vez eso sí se perdió con la pandemia. Muchos me dicen, ay, cómo extraño tomar ese cafecito. Bueno, también teníamos nuestras pausas, ¿no, Silvia? O aprovechábamos y bueno, salía algún tema, una película, un libro, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo con vos, creo absolutamente que era la clínica, era la convicción de que yo quería ser clínica, pero al mismo tiempo encima tenía mucho trabajo, fuimos muy pioneras, también vengo de un pueblo y es una ciudad pequeña y en ese momento, hace tantos años, no había muchos profesionales. Así que teníamos muchísimo trabajo y sobre todo psicosis, que como les digo, si bien fui al hospital psiquiátrico, me encantaba, hice grupo de psicosis, pero bueno, hay que poderlo llevar adelante. Pero sí, sí. Cosa que quería decir es que es muy interesante tu recorrido y cómo has tomado con tanta pasión tu trabajo en la formación, pero que te admiro como escritora, que Ah, tenés, sí, la verdad me encanta leer lo que vos escribís, que tenés un estilo de escritura que da la impresión que se desliza, ¿viste? Que, bueno, gracias, muchas gracias. de verdad porque me encanta, me Oh, gusta. gracias, te creo, debe estar esta marca, me acuerdo cuando hice el cuento Los Muertos, que estaba como fascinada, ¿no? Y a veces cuando nuestro editor con Nancy nos dice escritora, yo digo, no, para escritor no. Pero es verdad que la práctica de la letra y escribir siempre me atrajo, es verdad. Así que bueno, bárbaro, me encanta. Fue tu Recordaba primera elección, fue cómo tu primera, fue tu primera elección, así que mira cómo la Sí, volvés a letra. tocar. Sí, cómo se marcan las cosas porque a mí me encantó. Y si Lacan tiene algo que después me enamoró, fue la práctica de una escritura, porque uno ve los escritos y yo a veces digo, pero ¿cómo lo dice? ¿Cómo logra esas frases tan hermosas o no? Maravilloso. Seguro. Silvia Sí, Libero. Sí, bueno, también hablas bien. Cuando expones, hablas muy bien, aparte de cómo de cuando gracias, escribís. Bueno, gracias. no, simplemente quiero comentar, digamos, que soy testigo porque con Cristina, como con otros, nos conocemos casi desde el comienzo. Yo entré a principios del 83 a la escuela y bueno, hemos Ay, tenido innumerables lugares de confitería y bueno, y de encuentro en nuestras propias casas al y comienzo, estudio. abordando la inabordable obra de Lacan. Todavía tengo las libretas y las sigo usando de donde anotábamos las palabras en alemán y su traducción o buscábamos en el diccionario las palabras específicas. Y bueno, y siempre Cristina con esa pulsión de seguir adelante y de que ella quería ser analista. Y bueno, realmente siempre apostaste y laburaste un montón y bueno, la verdad que este, somos testigos, digamos, de todo el Gracias. trabajo que hiciste todo este tiempo, ¿no? Así que Bueno, eso quería comentar. Patricia está ahí, creo. Sí, bueno, un placer escucharte, Cristina. Pero Bueno, mientras escuchaba los comentarios y las preguntas y en lo que vos nos contabas, ¿no? De ese tiempo, ¿no? De escuela, de transmisión, incluso tu amor a los libros, tu amor por la literatura. Recordaba también que en un dispositivo en el cual has estado siempre y seguís estando, en tanto un lugar, digamos, que hace a la extensión y a la producción de escuela, que es la Comisión Biblioteca. también, es Porque verdad. vos nombrabas jornadas, pero la Comisión Biblioteca, digamos,
es un lugar de donde siempre has ahí participado de manera activa a través de presentaciones y evocaba la hoja de biblioteca, La ¿no? hoja Porque Alicia recupera quizás, bueno, esta forma, digamos, bella que tenés de escribir, que de alguna manera estuvo siempre, digamos, en vos, ¿no? Desde un libro, lo que hoy es que cada una pueda leerte a través de un libro, pero que también te hemos leído de distintos lugares. Sí, sí, ahora que lo decís, lo que pasa, chicas, que 40 años tendría que estar una tarde. Pero está muy bien que me lo digas porque ha sido un gusto y yo me propuse ahí a Comisión Biblioteca porque me encantó y fuimos compañeras con vos, con Estela, con otros a escribir una especie de boletín que investigaba un tema y que contamos con mucha colaboración. Sí, fueron 30 números. Está acá Cristina Donato que siempre me decía, salió otro número. Fueron 30 números que dedicamos con la colaboración de todos. Elegíamos un filósofo, elegíamos un pintor, un texto de Freud, Perla muchas veces. Vos sabés, Perla, que yo siempre tengo, hay gente que acude a esos ejemplares que fueron de circulación interna y me dice, no, porque yo saqué del trabajo de Perla tal cosa. Mirá qué Y bien, qué lindo. también la gente de sección Cartel les conté que han llevado material de ustedes a otras escuelas. Un analizante que está en la escuela del Borde y me dice, mira, para el Intercartel llevé los trabajos de la sección Cartel, pero Mirá qué yo digo de bien. quién son, digo, espero que digas de quién son. Pero bueno, son diferentes maneras, claro, sí, Patricia, gracias por recordarlo. Y fue un tiempo muy lindo de trabajo con ustedes, ¿no? Muy lindo, sí. Sí, sí. Ana, Bueno, me encantó escucharte. Bueno, quería felicitarte por todo este recorrido. Y respecto a lo que decía Alicia, ¿no? De la escritura, yo siempre te dije que eras una muy buena locutora. ah, sí, Por ese, por esa plasticidad que tenías para presentar, para siempre aportar o cuando los relatos de tu clínica, digamos, y sí, también en este, a ver, eje, ¿no? Entre tu trabajo en provincia y tu trabajo en capital. sí, Yo, cuando, digamos, emigré a España, una de las personas, además de Adriana de Will, que por supuesto, este, que me siguió y que me, digamos, contactaba conmigo en ese adentro, ser parte de la escuela y estar viviendo en el exterior, creo que una de las personas, además de Olga, obviamente, que me acompañó mucho, eres tú, con tus comentarios, y fue muy lindo también. Me parece importante ah, recordar ese momento, digamos que para mí fue muy valioso y habla también de la extensión y la intención, ¿no? sí. ¿Te acordás que los viernes, porque ella estaba un poco triste porque estaba fuera de la escuela, lo demás le iba todo fantástico, pero siempre lamentaba, bueno, vos sos uno de los casos que la pandemia y esta forma te vino genial, porque pudo Sí, volverse a incorporar a todo, pero cuando se había ido, que estaba un poco triste de la escuela, ¿te acordás que yo te escribía los viernes después del sí, seminario de Olga? pero genial, porque creo que habla de una verdadera transferencia, ¿no? De poder Sí. captar el que se fue y lo que perdió, y bueno, esta forma de animar la cosa, ¿no? Y también te Me pareció. extrañábamos, la verdad que te extrañábamos porque habíamos estado juntos mucho tiempo en una comisión. Entonces habían sido años muy ricos de preparar jornadas en el San Martín. A veces, ya que están Bueno, aquí unos compañeros míos de la otra escuela, se me ocurre que todo eso que se generó en esos años, también yo lo desplacé un poco a la escuela de psicoanálisis, que era la vida social, la relación con los otros, porque vieron que no hay tanta gente, nosotros tenemos, ¿cuánto tenemos, Patricia, de egresados? ¿Qué sé yo? No sé, años de años, ¿no?
No, no se te escucha. Bueno, no sé, miles de años y nos seguimos viendo, viajamos juntos, entonces supongo que el Como tema de 54. 4 años, no sé, no sé, pero bueno, nos encontramos, nos saludamos para los cumpleaños y bueno, y creo que con Ana en esta otra escuela pasó eso, ¿no? Que hubo un lazo donde uno después de tantos años de compartir genera un afecto muy particular con los compañeros, ¿no? Con muchos de los que estamos acá. Así que Mónica está por ahí también, Mónica, María Isabel, no sé si siguen estando, veo los nombres, pero bueno, siempre son muy amables, se acuerdan de los cumples. Así que bueno, Ana la extrañábamos y bueno, es una alegría que para una El pregunta, Zoom me resucitó. el Zoom te trajo de Sí. nuevo con Y ya que nosotros. estamos hablando, Ana, vamos a invitar a todos a la próxima entrevista que va a ser a Ana Cristina Carlos el día 8 de junio. Ah, ¿eh? bueno, El bienvenida. sábado 8 de junio a las Bueno, 15 horas, también por Zoom, por este mismo Zoom y por bueno, el mismo link que han entrado acá, los vamos a esperar para acompañar a Ana Cristina y que también nos dé su testimonio de su bueno, encuentro con el psicoanálisis. Bueno, va a yo ser quiero decir que como compañera de y socia de libros es fantástica porque nos hemos animado en los momentos, no es fácil escribir porque escribir significa tirar 1000 veces lo que uno ha escrito y pasarlo 1000 veces y bueno, hay muchos, así como después la recompensa es grande, pero hay muchos obstáculos sí, y bueno, en eso nos todo. hemos complementado y nos hemos animado mutuamente en la escritura de los libros. También habíamos escrito Hamlet con Bien, ella, el mismo tema, y la habíamos llevado a distintas, en las distintas bibliotecas, en la Biblioteca Nacional. Así que bueno, en ese sentido, una animadora y una luchadora intensa. Hemos hecho un buen equipo y también me encantó, que es otra cosa que te da la escuela, que me inviten a presentar el libro, o sea, te hace ser parte, por eso digo, la ganancia para los que estamos en la escuela de escuchar el trabajo de otros es muy grande, porque uno podría hacer un pedacito de algo, pero estar inserto en una estructura de trabajo. Porque bueno, me invitaron a presentarlo, así que yo ya me lo leí como 2 veces completo, me sé las vidas de estas mujeres. Pero digo, eso es una ganancia increíble, ¿no? Que le da a uno, como todo en lo social con otros, siempre es Sí. de ganancia en la En la vida. Biblioteca Nacional, nada más ni nada menos que en la Biblioteca Nacional y después en la librería Fetiche, que ella nos hizo también toda la conexión. Así que vemos cómo es una red que también está en funcionamiento. Alicia, que aceptó nuestra invitación para venir a la Feria del Bueno, Libro. y bueno, y con un gusto, y ella diciendo, ay, me encanta que me hayan invitado, y para uno decir, ay, qué lindo que te digan que sí, que te acepto. Bueno, contar con el otro. Muy buena, muy recomendable la escuela, nos habrán escuchado. Ujú. Un refugio, chicas, como dice Lacan, que escuela debe ser tomada en el verdadero sentido de los griegos, como un lugar de refugio, de todo lo que tenemos que soportar de la vida, de la familia, de todo lo que nos rodea. Del La escuela, malestar en la cultura, ¿no? Del malestar en la civilización. tal cual. Alicia Así. siempre tiene un dicho, yo la admiro con admiración, porque ella dice que te da salud estar en la escuela y estar produciendo, así ser más sana. Entonces, bueno, yo la admiro con admiración. Pero tiene Y bueno, razón, apuesto a las palabras que ella dice, ¿no? yo Que creo dice, que bueno, parecemos más jóvenes, no sé si será así. ojalá parezcamos más jóvenes, pero que te da un refugio, te De lo da. espíritu Te lo seguro, da. chicas, de Espíritu espíritu que seguro. nos mantiene vivas y
Con la Joanne de Vibre seguro, ¿eh? Eso podemos dar. Bueno, ¿algún comentario más? Ha pasado el tiempo, ya Sí, ha pasado el tiempo. Bueno, Cristina, ¿qué decirte? La verdad que un placer escucharte, un placer compartir esta experiencia de vida, como te decía antes, y que lo hayas transmitido con tanta pasión como has vivido tu vida de trabajo y de producción. Así un que gusto. muchas gracias por Bueno, esta entrevista. Em, Nosotros placer. nos vamos a despedir, vamos a decirles que las entrevistas quedan grabadas, así que esta entrevista en breve ya va a estar subida a la página de escuela www.discursofreudiano.com. Allí en el botón de arriba a la derecha, el último botón, se llama entrevistas y van a poder ir recorriendo una a una las entrevistas que ya fueron realizadas, que a esta altura ya son varias. Y queda la invitación hecha para el 8 de junio a las 15 horas, que voy a tener el inmenso placer de hacer una entrevista internacional con Ana Cristina Carlos, que reside en Málaga. Así que bueno, como verán, la Gracias, escuela es Carlos. nacional e internacional. Así que Bueno, bueno, va a ser gracias. un inmenso Fin de placer. semana a todos. Bueno, Gracias y gracias a todos por Hasta luego. acompañarnos. un placer, un placer. Hasta la próxima. Que Hasta la sigan bien. próxima. Hasta luego. Hasta la próxima. Adiós. Muchas Adiós. gracias. Gracias.